Ahí. Oh, qué bien, qué rapidito. Qué bien, ¿Cómo qué estás? bien. Muy bien, Mercedes. ¿Y tú qué tal? Bien, 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 también, Yo fenomenal. encantadísima de tenerte y compartir contigo este rato de conversación, de verdad que sí. Igualmente, Un lujo, de verdad. igualmente, igualmente. Somos muy puntuales, muy respetuosas con el tiempo. Eso es importantísimo. Hemos sido muy puntuales. Bueno, pues, Merced, yo te voy a dejar para que tú te presentes y a partir de ahí, pues yo voy a hablar contigo de lo que haces, de lo que realizas, de lo que he aprendido leyendo tu libro Alfas y Omegas y, bueno, de todo lo que surja y podamos compartir en esta conversación. Así que yo te permito que te presentes y nos cuentes un poquito. Pues, bueno, presentándome varias facetas, ¿no? Porque al final todas las personas tenemos como muchas facetas. En la faceta profesional, he estado 30 años en el mundo corporativo. Mi Ujú. especialización en el ámbito de las empresas es la internacionalización financiera de las empresas. He estado 30 años en el mundo corporativo, he estado en el sector financiero, en distintos ámbitos de responsabilidad, he sido presidenta en una Cámara de Comercio, miembros en comisiones nacionales e internacionales, en consejos, siempre digo, ¿no?, que cargos son cargas y que como me he dedicado a la internacionalización financiera de las empresas, me he pasado 20 años de mi vida viajando mucho, porque ¿no?, hay que ver a las empresas en los países donde deciden establecerse o donde tienen sus clientes o proveedores. Una experiencia muy bonita donde he aprendido mucho. Ah, Luego fundé una cosa que se llama Blue, que es un espacio, un think tank, una especie de think tank donde repensamos modelos de liderazgo distintos, ¿no? Modelos de liderazgos alternativos y que, ¿no?, a veces como escuchar, ¿no?, qué está clamando la sociedad, las personas cuando estamos en las organizaciones, ¿no?, qué tipo de liderazgos parece que quieren emerger. Soy socia fundadora de Mass Diversity, que es una empresa que nos dedicamos a acompañar a las empresas en sus procesos de diseñar estrategias, de implantar estrategias de diversidad, inclusión y liderazgo incluyente en las organizaciones. Soy miembro fundadora de REDER, que es una asociación que fundamos 6 mujeres, que es una red de referentes a nivel global que pone en contacto a mujeres, también hombres referentes, para que ayuden a otras mujeres que no han tenido las mismas oportunidades que nosotras para desarrollarse profesionalmente. Bueno, por ahí, ¿no? Wow. Además, soy madre de 3 hijos, 2 niños y una, bueno, niños, a ver, 2 adultos y una adulta, ¿no? Y como digo, yo tengo género y color, 2 blancos y uno negro, ¿no? O sea que y bueno, ya sabes que también me gusta escribir, he publicado un par de libros y soy una apasionada. Yo diría que tengo 3 grandes pasiones. Una que tiene que ver con la internacionalización, otra que tiene con la internacionalización en el sentido de apertura que esto representa, ¿no? Para mí internacionalizar una empresa es saltar barreras, ¿no? Por eso creo que me apasionó tanto esto, ver culturas distintas, etcétera, que tiene que ver mucho con la segunda pasión, que es la diversidad, muy específicamente la diversidad de género, porque la llevo como en primera persona. Y la tercera gran pasión es el liderazgo, ¿no? Porque también en mi época corporativa he tenido la ocasión de dirigir equipos pequeños, muy grandes, ¿no?, y de muy distinta tamaño y también composición, ¿no?, por ese bagaje internacional. Y bueno, creo que es importantísimo también todo lo que tiene que ver tocante con el liderazgo. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí es nada, ¿no? Pues aparte de que me gustaría preguntarte muchísimas cosas, Merced, quiero centrar también parte de nuestra conversación en uno de tus libros, que es este que escribiste con Victoria, de Alfas y Omegas, que el poder de lo femenino en las organizaciones. Has comentado, ¿no?, la importancia de aprender, conocer otras culturas, de saber cómo se mueve a nivel internacional, cómo somos las personas. Hay muchas cosas en este libro que comparte que además me parece súper interesante porque está enfocado desde un punto de vista muy práctico, muy pragmático, con herramientas, con entrevistas con personas muy diversas
precisamente para conocer su punto de vista. O sea, compartís, es un libro muy enriquecedor. Me imagino que cuando, y incluso creo que lo pones en el libro, el hecho de hacer este libro para ti ha sido también un enriquecimiento a nivel profesional y personal. Totalmente, totalmente. Este libro está escrito con Victoria Yasinetskaya. Victoria es una mujer mucho más joven que yo, es rusa, educada en Londres, o sea, tenemos perfiles muy diferentes. Ella es tremendamente tecnológica. Yo me he estado un ratito conectándome aquí a ver el Instagram. Ha sido súper rápido. Pero no, con Victoria no tenemos aparentemente poco en común y tenemos mucho en común, que es el hecho de ser mujeres y que nos hemos desarrollado profesionalmente en un ambiente muy masculinizado, ¿no? Este es un libro que yo digo de investigación porque nos pasamos como un año y medio haciendo entrevistas a 90 directivos y directivas de 20 países distintos. Son horas y horas y horas y horas de conversaciones, a cuál más rica. Algunas las hemos hecho aquí, algunas hemos estado en otros países, que siempre es muy enriquecedor. Y además hicimos una encuesta que respondieron muchas personas de 4 continentes. No sé por qué Oceanía no contestó nadie, pero los otros 4 continentes contestaron de todos los continentes. Y además está tratada por una PhD, Asun Galera, de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Que nos ayudó a poner ciencia a la interpretación de los datos. Y efectivamente, Karina, aprendí mucho de estas conversaciones y de lo que subyace de estas conversaciones, pero casi que lo que más me gustó es ver que al final hay algo que es muy transversal a las culturas, a los países, ¿no? A las generaciones, que es, ¿no? Hay algo que nos une a todas las personas. Muchas veces ponemos el foco en la diferencia, ponemos el foco, por ejemplo, cómo son los hombres o cómo son las mujeres, y en cambio no ponemos el foco en qué es aquello que nos une y nos hace similares, ¿no? Yo creo que esto es muy de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí aprendí sobre todo, por supuesto, la diferencia, pero también que hay algo que es muy universal y muy transversal a todas las culturas y a todas las edades, ¿no? Y es este aprecio que cuando lo pones encima de la mesa hay por lo femenino, y como eso femenino ahí nos enriquece a todas las personas, tengamos, ¿no? El perfil que tengamos y la casuística que tengamos. Qué interesante. Bueno, hay una cosa, yo me he subrayado casi todo el libro, Merced, pero tengo que decir porque está lleno de subrayados, porque la verdad es que ha sido un aprendizaje leer este libro. Simplemente un inciso en una cuestión que comentas. Dices, la gran mayoría de las personas anhelamos una sociedad mucho más habitable, donde la intolerancia, la competitividad desmedida y el individualismo dejen paso a la inclusión, el respeto y la colaboración. Uh-huh. ¿Qué tal si cambiamos la forma de hacer negocios para lograr mayor bienestar? Bueno, me ha parecido magnífica esta pregunta, ¿no?, que lanzas. ¿Qué tal si hacemos cambios para tener mayor bienestar? Yo creo esto, Karina, enlaza, ¿no? Yo le llamo mi sueño, y porque a veces pienso, ¿no? Años atrás nuestra sociedad lo que hacía era construir iglesias y catedrales, ¿no? Piensas en una sociedad de unos ¿no? años atrás, décadas atrás, y el foco de la sociedad, construíamos iglesias y catedrales porque la vida de las personas giraba en torno a la religión. Hoy en día, ¿qué construimos? Construimos centros comerciales, fábricas, ¿no? Edificios de oficinas. ¿Por qué? Porque la vida de las personas gira en torno al trabajo. Nos pasamos un tercio de nuestro tiempo de vigilia trabajando. Es importante lo que pasa en el trabajo, ¿no? Entonces, el sueño empieza aquí. Si años atrás la religión logró cambiar la sociedad, ¿cómo sería que ahora las organizaciones tomaran el relevo y cambiaran la sociedad? Entonces, si cambiamos las organizaciones, estoy casi segura que lograríamos cambiar la sociedad. Esto significa repensar conceptos, repensar qué es el éxito, repensar qué significa el crecimiento, por ejemplo, repensar modelos de liderazgo, repensar modelos de desarrollarnos profesionalmente, hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que
bueno, esta frase así cortita detrás tiene este gran sueño, ¿no? Tiene este gran sueño. Mm. Merced, además de las organizaciones, creo que estableces un trabajo, una labor con gente muy joven también para hacer llegar, impregnar de esta forma, ¿no? De ver las cosas. ¿Qué te encuentras, por ejemplo? O sea, ¿notas esa diferencia entre el mundo organizacional y lo que la gente joven ahora mismo tiene en mente, y cómo lo recibe y cómo lo reflexiona? Yo creo que aquí, bueno, vivimos como en varias dimensiones, ¿no? Creo que, bueno, cuando trabajas con las organizaciones, te das cuenta que vienen las personas del sistema educativo, de la familia, y luego se incorporan en las organizaciones, y en las organizaciones es cuando intentamos cambiar, entre comillas, a las Sí, personas, ¿no? Para sí, cambiar las organizaciones. Entonces digo, bueno, pues hay que empezar el trabajo, colaborar claro. en el trabajo antes. Y aquí es cuando cofundé una asociación que se llama DAI, estoy en un proyecto que se llama Desetiquétame con Marpo, que es el que lo inicia, que es un chico que a mí me cautivó porque él tiene diversidad cognitiva, ¿no? Tiene TDAH, dislexia, etcétera, etcétera. Entonces, son personas que piensan de una manera diferente, tienen un proceso de aprendizaje diferente a lo estándar, vamos a llamarlo así, y estas personas tienen bastante discriminación o situaciones discriminatorias en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar también en ese colectivo y la verdad que aquí hay varias conclusiones o al menos varias experiencias mías en este entorno. Por un sitio, sí que es verdad que la gente joven tiene otra visión de la diversidad, ¿no? Y tiene otra visión sobre todo en temas de identidad sexual, por ejemplo, ¿no? O en temas de género. Ellos viven esta realidad de una forma distinta, tienen una mentalidad mucho más abierta, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que cuando llegan a las organizaciones, y las organizaciones son estructuras muy rígidas, llegan estas mentes frescas con ganas de cambiar las cosas, con una perspectiva diferente y no encajan en las organizaciones. Y entonces pasan dos cosas, o que expulsamos el talento este que podría ser muy transformador de las organizaciones, o pasa otra cosa, que se pone en funcionamiento lo que yo llamo la máquina homogenizadora, que es que le empezamos a cortar las aristas a este nuevo talento para que se adapte a lo que ya viene siendo la forma de funcionar de las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que las personas, y específicamente las personas que tienen responsabilidades dentro de las organizaciones, tenemos también esta responsabilidad barra posibilidad de hacer que este talento joven que viene con una mirada distinta respecto a la diversidad pueda conservarla y pueda contribuir a sembrar semillas de cambio dentro de las organizaciones. Qué interesante. Interesante porque además coincido completamente contigo que es a veces muy complicado, ¿no? Cambiar ciertas formas de ver las cosas, de mentalidad, a partir de que ya estás metido en esa rueda, ¿no? De siempre hacer las cosas se han hecho de una forma, aquí lo hacemos de esta forma. Fíjate, por ejemplo, Merced, que se me ocurre comentando contigo este tema que me dices, la importancia de dar espacio a ese talento para que exprese realmente cómo ellos ven las cosas y qué enriquecedor sería si tuviésemos más aceptación de esa diversidad para hacer las organizaciones muchísimo más creativas, muchísimo más actualizadas, muchísimo más innovadoras, cuando precisamente una de las cosas que vemos en las organizaciones es que al final lo que se busca es el perfil que más se parece a ti, ¿no? Tenemos Totalmente, esa totalmente. dificultad, ¿no? Tenemos que pasar, superar, saltar esa barrera, ¿no? De no buscar quién piensa igual que yo, quién es como yo, quién es de mi estilo, porque precisamente ahí no tenemos nada de diversidad y por tanto no vamos a tener visiones diferentes de la vida, ¿no? Totalmente. Fíjate que nosotros por tendencia, por forma en que tenemos esta parte de aquí programada, nosotros vamos a elegir inconscientemente personas que se parezcan a mí. Pues si no la Mm, prueba, a ti y a las personas que nos están escuchando, piensa cómo es tu círculo de amistades más próximo.
son las 3, 5 personas que tienes más cercanas a ti, como son, seguro que se parecen mucho a ti en el 90% de los casos. Es una elección que hacemos inconscientemente, se llaman sesgos inconscientes de esto. Buscas personas, son sesgos por afinidad, que tengan unas características similares a las tuyas, porque inconscientemente dices, si se parece a mí, es bueno, de entrada, si se Ajá, parece a mí, nos vamos a entender, si se parece a mí, no exacto, estoy en peligro, si se parece a mí. Esto es exacto. absolutamente inconsciente. Entonces, una de Mm, las cosas que hay que trabajar en las organizaciones es crear lo que llamamos las zonas de seguridad psicológica, que son estos espacios que construimos con respeto, ¿no? con confianza, con imparcialidad, para que las personas nos podamos expresar como somos, ujú, como realmente somos. Ahí te quitas el personaje que todos y todas nos calzamos para ir a trabajar y nos mostramos como somos. Ahí, con esa diferencia genuina entre nosotros, es donde realmente las organizaciones ganan y donde las personas ganamos claro, muchísimo porque sentimos bienestar, ahí estamos a gustito, porque me puedo claro. mostrar como realmente soy. Mm. Y además, como comentabas esta misma mañana, ¿no? Cómo esto complementa esta sensación de sentirme integrada realmente y poder mostrar quién soy realmente, complementa para que yo sea mucho más capaz de hacer cosas, o sea, sea una persona mucho más productiva y sea capaz de hacer muchas más cosas, o sea, de enriquecer en todos los sentidos a la organización con la que esté colaborando, ¿no? Y además que me apetezca quedarme, claro, porque ahora Exactamente. estamos en este momento, ¿no? Que también me Sí, parece un punto de partida interesante, que ya no es que ahora yo tengo que sentirme obligado, obligada, sino que si yo realmente valoro mi talento, voy a pensar en dónde quiero estar. O sea, esto se ha totalmente. convertido en un punto de partida para la empresa muy importante de trabajarlo y de trabajarlo como explicas, por ejemplo, en este libro, ¿no? En esta guía de hacer cosas realmente, o sea, llevarlo a la acción, como ahora estabas poniendo este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer cosas para Totalmente. que las personas se queden con nosotros, pero porque se pueden mostrar como son y pueden dar todo su valor y todo su talento, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos un reto como organizaciones, todas las organizaciones en muchos, muchos países del mundo, que es la atracción y retención del talento, porque el 70% de los puestos de trabajo no están cubiertos con el talento que requieren y Exacto. además, claro, hay una encuesta que es muy, muy impactante de Gallup, ¿no? Esta consultora que hace encuestas de clima, etcétera, etcétera, a nivel global. Hizo una encuesta que a mí me llamó poderosamente la atención. 155 países participaron, 2,5 millones de personas, que ya me dirás tú, es una señora muestra. Una de las Mm, conclusiones que saca esta encuesta es el 85% de las personas no estamos ni conectadas ni motivadas con nuestro buen puesto de trabajo. 85%, ¿eh? De media. Es muchísimo esto. ¿Qué te mm, pasa cuando no estás ni motivada ni conectada con tu puesto de trabajo? Dos cositas importantes. Uno, que tiene que ver conmigo. Cuando yo no estoy motivada, lo que hago al final es alquilar mi cuerpo y mi mente a cabo de un salario. Yo voy ahí, cuerpo presente, si me permites, y bueno, hago lo estándar. Esto está bien una temporadita, pero luego empiezo a tener el síndrome del lunes, el del viernes, el de no sé qué, no sé cuántos. Esto empieza a generarme estrés, el estrés me genera ansiedad. La ansiedad lo que hace es que me dispara el cortisol. Cuando tengo el cortisol alto, me baja las defensas y empiezo empiezan a aparecer las enfermedades. Por lo tanto, estamos claro, hablando de algo serio. ¿Qué le pasa a la exacto, organización cuando tienes una persona que no está ni conectada ni motivada? Ahí no hay talento. O sea, ahí lo que exacto, tenemos es mediocridad, que esto sí es importante, ¿no? O sea, es efectivamente. una lacra importante en las organizaciones, es el nivel de mediocridad que hay. ¿Cómo arreglamos esto? Hombre, pues con más zonas de seguridad psicológica, donde las personas nos encontremos a gustito porque nos están viendo y respetando con nuestra diferencia. ¿Y cómo hago esto? Pues tienes que dejar espacio para que lo femenino se exprese. Es la única solución que tienes. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿sabes esas cualidades que tradicionalmente hemos asignado a las mujeres? Que son la capacidad de llegar al consenso, de colaborar, la empatía, la flexibilidad, la intuición, la generosidad, que las mujeres llevamos muchos años entrenándolas, pero que también es patrimonio de los hombres. Los tienen menos presentes, pero es patrimonio de hombres y mujeres.
cuando seamos capaces de dejar más espacio para que estos atributos internos que tenemos las personas se expresen con normalidad, seguramente tendremos más zonas de seguridad psicológica, las personas nos comprometeremos mucho más con nuestro puesto de trabajo y nuestro talento aflorará por los cuatro costados. No puedo estar más de acuerdo contigo, estoy absolutamente de acuerdo con esta reflexión que acabas de compartir, porque además estamos en un momento históricamente importante, ¿verdad? Para darnos cuenta del valor del bienestar. Ahora hablamos mucho de temas de bienestar, de salud, no solamente física, que eso lo tenemos muy claro y muy presente, sino de la salud mental, del valor y de la importancia que tiene de cuidar y de cuidarnos, pero como esto trasladado al ámbito, como tú muy bien comentas, de un espacio de nuestra vida que ocupa mucho tiempo, es integrarlo es vital. O sea, es una mera cuestión de tener una existencia donde no caigamos enfermos, por ejemplo, por no podernos Totalmente. expresar como somos, ¿no? La emoción se refleja en el cuerpo, como tú bien decías, y si yo no estoy sintiéndome cómoda, cada vez tengo que hacer más esfuerzo porque el personaje esté ahí presente y son muchas horas al día, esto me acabará enfermando, me acabará pasando una factura. Por tanto, Totalmente. expresar esa parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, quitar esa competitividad desmedida, porque la competitividad sana y la ambición sana siempre es buena. Aquí entramos en este concepto que tú compartes de alfas y omegas, que me ha parecido magnífico porque además lo expresas, ¿no? No estamos hablando de hombre o mujer, estamos hablando de hombre y mujer. O sea, como esto tiene que estar integrado tanto en unos como en otros, y me gustaría, Merced, que compartieras también lo del barómetro MoMA, porque, bueno, yo decía que das herramientas muy prácticas para hacer este ejercicio en este libro de alfas y omegas. ¿De qué hablamos y por qué es interesante este tema? Mira, aquí recuerdo que antes de escribir el libro, estaba haciendo que lo cuento la anécdota en el libro, estaba haciendo un curso de estos de liderazgo experiencial, no sé qué, estaba en el norte de Argentina, en Tilcara, 4.000 metros de altura, en el desierto, la toma de decisiones en soledad, bueno, todas las cosas así que me gusta mucho experimentar estas cosas, ¿no? Porque luego lo incorporas en tu trabajo y así. Entonces Totalmente. había una persona, un altísimo directivo, que nos cruzamos por el desierto, por debajo de un cactus de estos de 3 o 4 metros de altura. Me dice, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo a feminizar las organizaciones. Le dije tal cual. Entonces, bueno, ya lo vi que no muy bien no le había caído, ¿no? Entonces, bueno, tal, seguimos hablando, pero ya vi que no le había sentado como muy bien esto. Entonces, esa persona me dijo, al cabo de 3 o 4 meses me escribió una nota y me decía, oye, Mercé, tengo que decirte que cuando estuvimos hablando allí y tal, bueno, me echaste un poquito para atrás, me dijo él así como muy educadamente, ¿no? No acabé de entender. De hecho, ¿no? me echó para atrás cuando me dijiste que querías feminizar las organizaciones, de que te dedicabas a feminizar las organizaciones. Pero ahora he entendido el sentido profundo de lo que me dijiste. Es verdad, me decía este hombre, fíjate qué interesante. Karina me decía, en los años 80 en las organizaciones teníamos desequilibrado el tema de los riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, entonces tuvimos que tomar medidas, implantamos, ¿no? O la calidad, implantamos las ISO, no sé qué, no sé cuántos. Luego nos dimos cuenta que estábamos desequilibrados en temas de medioambientales e implantamos medidas medioambientales. Es verdad que seguramente estamos desequilibrados en el tema de lo masculino y lo femenino en las organizaciones, que somos excesivamente masculinizadas las organizaciones. Quizás el siglo XXI nos toque el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Entonces me di cuenta, y esto fue una parte de la investigación del libro con Victoria Yasinetskaya, de que cuando hablamos de lo femenino y lo masculino, esto es complicado, porque entramos en el framework que cada uno Sí, interpretamos, ¿no? Entonces tú correcto. puedes tener una imagen de lo masculino, yo puedo tener otro de lo femenino, feminizar, masculinizar, ¿esto qué cosa es? ¿No? Y aquí nos hacemos Claro. un lío, las palabras son importantes y muchas veces son barreras.
Entonces decidimos buscar una metáfora y las mejores metáforas están en la naturaleza y empezamos a ver el comportamiento de los animales, empezamos a ver el comportamiento de los chimpancés, luego los orangutanes, hasta que dimos con el comportamiento de los lobos, que es una sociedad, la sociedad de los lobos, que se parece mucho a la sociedad humana. Entonces entramos en contacto con una persona que fue la responsable de introducir el lobo en estado de libertad en el parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Y esta persona dice 3 cosas maravillosas. Por un lado, dice, en las sociedades de los lobos, que se parecen a las sociedades humanas, existen 2 elementos, el elemento alfa y el elemento omega. El elemento alfa, que tiene mala prensa, no es verdad que sea agresivo ni que sea ni que imponga violento, dice, no es verdad. Fíjate, en un grupo de lobos, delante van los enfermos y los viejos, en el medio los jóvenes y los fuertes, y detrás van los alfa. Dijo, el elemento omega es súper importante en la sociedad de los lobos. ¿Por qué? Dice, porque actúa, dijo esta palabra que me pareció alucinante, de pegamento social. Mira, si tú tienes 2 alfas, se pelean. Si tú tienes un alfa, 2 alfas y un omega, colaboran. Bueno. Y dijo ya la tercera cosa, que ahí ya me enamoré del todo, que dice, no es verdad que los alfa sean machos. No es verdad. Dice, en muchas sociedades de lobos, el alfa son hembras. Es más, en muchos grupos de lobos y lobas conviven indistintamente elementos alfa que son hembras y machos. Mira qué bonito esto. ¿Qué es alfa? Alfa son los elementos, alfa es lo que tiene que ver con los atributos que tradicionalmente hemos asignado a los hombres. La racionalidad, la capacidad analítica, la capacidad de tomar decisiones, de asumir riesgos, la valentía, la osadía. Esto es alfa, esto es lo masculino. ¿Y omega qué es? Los atributos que tradicionalmente hemos atribuido a lo femenino. La colaboración, la capacidad de llegar a consenso, la empatía, la flexibilidad, la intuición, la generosidad, la capacidad de escucha. Estos son los atributos que tradicionalmente hemos dicho que atesoran más las mujeres, ¿de acuerdo? Esto es omega. ¿Qué necesitamos? Equilibrio entre lo alfa y lo omega, entre mi esencia masculina y femenina. ¿Qué nos pasa? En esta sociedad somos tremendamente racionales. Nos prima el hemisferio izquierdo. Estamos tremendamente masculinizados. Hay mucho más de lo masculino de lo femenino. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo en exceso? Imagínate el agua. En su justa medida, riega los campos, llena los embalses. Es pura bendición. ¿Qué pasa cuando tengo agua en exceso? Tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo exceso de lo masculino? Cuando tengo exceso de lo alfa. Estoy en mega alfa. ¿Qué es esto? De la fuerza paso a la violencia. De la capacidad de ser racional paso al pragmatismo desmedido. De la osadía paso a la imposición, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tengo un exceso de lo omega, de lo femenino? De la flexibilidad, de la capacidad, de empatía, paso a la dificultad de poner límites. De la flexibilidad paso a la sumisión. Por lo tanto, ¿qué es el barómetro MOMA que me decías antes? Y está ahí, es un test que propone el libro que dice cuánto de alfa y cuánto de omega tienes. Y a veces me sale un exceso de alfa, estoy en lo omega alfa, cuidado porque estás tremendamente masculinizada o masculinizado. Pero a veces me sale un exceso de lo omega, estoy tremendamente feminizada o tremendamente mega omega. Entonces estoy más en la víctima, estoy más en la sumisión, estoy más en la dificultad de imponer mi criterio, estoy más ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que necesitamos todas las personas? Es el equilibrio entre lo alfa y lo omega. Lo interesante es que el equilibrio no es un punto, porque el punto es la muerte. El punto es lo inmóvil y cuando hay inmovilidad hay muerte. El equilibrio es un espacio. Es un espacio donde convive mi parte alfa, mi parte omega. Es espacio omega, MOMA, que es moderado omega, moderado alfa. Cuando necesito tomar decisiones es alfa. Cuando necesito conectar con la otra persona es omega, por ejemplo.
Maravilloso. Además, Mercé, en darnos cuenta o hacer el ejercicio de darnos cuenta, de tomar conciencia de dónde estoy yo, digamos, en qué punto me veo más reflejada, me ayuda a saber qué necesito incorporar o qué necesito empezar a medir o a equilibrar de un modo u otro. Y al final eso es lo que nos da la oportunidad de crecer. Antes ponías el ejemplo de esta persona que al principio se queda completamente, bueno, tiene esa reacción, ¿no? Que intuyes de rechazo al término, porque las palabras, ¿verdad? Sí tienen mucho peso en que aceptemos. Eso me parece importante a la hora también de reflejar esto que estamos hablando cuando hablamos de diversidad, de cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de lo femenino, de incluir lo femenino en las organizaciones, de saber usar las palabras para darle ese concepto realmente lo que queremos transmitir, ¿no? Y que todos no entendemos lo mismo de una palabra. Pero utilizar, por ejemplo, este alfa y omega nos ayuda. Nos sirve para quitar quizás palabras que nos pueden provocar barreras y que al final el que una persona haga ese ejercicio como hizo en este caso este directivo, de que al principio su primera reacción, incluso inconsciente, es de rechazo, pero luego cómo tiene la capacidad de querer curiosear, de tener la curiosidad de saber o de decir, bueno, si hemos evolucionado en esta época sobre esto, luego hemos evolucionado, ¿por qué no vamos a ponerle o prestarle más atención de si realmente esto también es algo que tenemos que evolucionar, ¿no? Porque estamos hablando de una evolución del ser humano, sin lugar a duda. Cuando buscamos el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, estamos hablando de que como seres humanos nos estamos desplegando, desarrollando, evolucionando y por tanto vuelve a entrar el talento ahí, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que aquí hay mucha mente inquieta. Lo que pasa que es verdad que al principio, caramba, las palabras asustan, crean realidades, ¿no? Por eso yo siempre digo hay que inventar palabras nuevas, porque muchas de las que tenemos Totalmente, están demasiado denostadas. Tenemos que inventar totalmente. palabras nuevas, ¿no? Entonces, esto asusta un poco según con las palabras, pero yo creo que hay mucha necesidad de evolucionar, ¿no? Y estamos en la cuarta revolución industrial, la era de la tecnología, del digital, etcétera, pero también estamos en la revolución de la conciencia. O sea, hay muchas personas que buscan y las personas que buscan están en todos los niveles y cada vez hay más personas en ámbitos de responsabilidad, por suerte, que están buscando algo, ¿no? Que están buscando hacer las cosas de una forma distinta, que están buscando, yo qué sé, hacer los negocios de forma diferente, dirigir los equipos de forma distinta, etcétera, etcétera. Yo recibo cada vez más peticiones de este tipo, que tiene que ver un poquito con lo que estabas diciendo antes, Karina, ¿no? Yo creo que tenemos como 3 niveles que tenemos que cuidar especialmente, porque es muy exigente el día a día de las personas que trabajamos, de las que no, de todas las personas. Estamos en un entorno complejo, incierto, que es muy exigente y tenemos que cuidar al menos 3 dimensiones de nuestro ser. Uno tiene que ver con nuestro cuerpo, que hemos aprendido mucho a cuidar del cuerpo, ¿no? Una alimentación consciente, un ejercicio moderado, un yoga, un caminar, esto lo hemos aprendido, de acuerdo. Tenemos que aprender también, y ahí estamos menos duchos muchas veces, que es aprender a cuidar nuestra mente. Cuidar nuestra mente significa, caramba, pues buscarle tertulias enriquecedoras, que vea culturas diferentes que representen un reto para ellas, que entender que nosotros somos seres energéticos, esto lo dice la física cuántica, lo dijo Heisenberg, ¿no? En el 68, que esto, ¿no? Es pura energía densificada y que estamos en continua vibración y que la vibración son nuestras emociones. Nosotros tenemos 5 niveles de vibración, ¿no? Beta, alfa, gamma, delta, ¿no? Vale, entonces nosotros, la gran mayoría de las personas, estamos vibrando en beta alta buena parte del día. O sea, beta baja sería cuando estoy leyendo, beta media sería cuando estoy prestando atención. Ahora debemos estar en beta media, estoy prestando atención a lo que me estás diciendo para responderte, etcétera, etcétera. Beta alta es cuando tengo que responder emails, me suena el teléfono, estoy pensando qué lío tengo en casa, mañana reunión, tengo que hacer la bolsa porque no sé qué día me voy a no sé dónde, etcétera, etcétera.
beta, esto es beta alta. Entonces, cuando estemos en beta alta, pasa lo mismo que antes, ¿eh? Esto es estrés, cortisol, sistema inmunológico y estamos en la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que bajarle el nivel de vibración, tenemos que bajar de beta a alfa. Alfa es ese estado más tranquilito, ¿no? De ese, ¿no? El presueño, cuando estoy ya como muy tranquila. Tenemos que aprender a hacer esto. Y nos queda otro nivel, que es el nivel del espíritu, que no queda, ¿no? En el ámbito empresarial. Cada vez podemos hablar más de esto, no es muy popular, pero cada vez podemos hablar más que esto, pero hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el espíritu. Y el espíritu Sin tiene duda. mucho que ver con nuestros valores y nuestro propósito. Y hay muchas personas que están buscando cuál es el propósito en el trabajo que están haciendo. Y esto es muy interesante, porque sin propósito nos destruimos. Entonces, ¿no? Yo siempre digo, bueno, hazte una pregunta y déjatela ahí resonar. ¿Qué estoy haciendo? Esta pregunta es durísima. O sea, tú déjatela, ¿qué estoy haciendo? Y déjatela ahí y a ver qué respuestas emergen, ¿no? Esta pregunta tiene miga, pero esto es una de las muchas puertas hacia el propósito. Y voy a llegar al propósito con mis valores. Tienes que tener muy claros cuáles son tus valores, cuáles son esas barreras que nunca jamás voy a franquear, porque si no me estoy entrando en la incongruencia nos mata, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí Sin duda. ah, tiene mucho que ver, entiendo yo, con el proceso que estaba haciendo este hombre. Entonces yo creo que él estaba Sí, en la búsqueda de todo esto, ¿no? Y ahí sí. igual recibió un momento de decir, a ver, un momento, ahí por ahí tengo una pista. Qué Creo que bueno. debería ir por ahí. Y además, Merced, lo que comentas, esa incongruencia que genera en nosotros un malestar tan profundo a veces que nos hace inquietarnos y darnos cuenta de que esto no puede ser, esto no Así puede es, estar bien. Si yo no me encuentro bien, ¿qué hay? ¿Qué me está faltando? Y así. muchas veces nosotros, nuestra sociedad, busca en el tener el paliar o el calmar ciertas emociones, pero en realidad necesitamos profundizar y hacer esta reflexión, que al final es dedicar tiempo diariamente a hacernos este tipo de preguntas, como la que tú acabas de plantear, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿Qué sí. estoy haciendo? Que si le dedicamos 15 minutos al día, nos puede traer muchísimas respuestas, ¿no? Si Sí. encima lo hacemos acompañado de un momento de calma mental o de meditación o algo que nos ayude a bajar esa frecuencia, como también comentabas, puede ser una revelación, porque al final encontramos las respuestas dentro de nosotros, ¿no? Pero no nos han enseñado a buscar Mm, esas respuestas, ¿no? Y quizás esa sensación que me imagino que te pasa como me pasa a mí, de ver a muchas personas que tienen mucha sensación de estar muy perdidas, de no saber realmente cuál es su propósito o dónde encajar lo que sienten o cómo se sienten, ¿no? Y sí. volvemos siempre a esa parte omega que tenemos que integrar, ¿no? La emoción, el cómo yo me siento y cómo eso está influyendo en cómo yo actúo y lo que estoy haciendo en el día a día. Por tanto, es un aprendizaje, es un camino de apertura a muchas cosas que quizás hasta ahora en nuestra sociedad, digamos, no hemos tenido los recursos, las herramientas o las personas que han estado predispuestas. Por eso me parece tan de tanto valor que personas, por ejemplo, como es tu caso, Merced, que habéis tenido, digamos, muchos cargos de responsabilidad en diferentes situaciones, en diferentes sitios, de repente, al hacer de altavoz, al escribir un libro como Alfas y Omegas, o al comentar, o al explicar con tus artículos, con tu blog, participando activamente en muchísimos encuentros, al final lo que estáis es dando precisamente visibilidad a esto que estamos comentando, ¿no? De repente yo tengo la oportunidad, incluso la responsabilidad, de que me he dado cuenta de cosas y quiero compartirlas. Y eso va a generar a mi alrededor un eco, porque yo tengo la posibilidad de ponerme en contacto con muchas personas del mundo y hacer, por ejemplo, una encuesta y que eso quede reflejado. Y que a partir de ahí las personas que entren en contacto con esto hagan su propio insight, ¿no? Hagan su propia, bueno, que hagan su propia reflexión, ¿no?
las cosas no aparecen hasta que no estamos preparados para verlas, también es cierto. Sí. Pero es verdad que estamos abriendo portales que antes no se daban, ¿no? O no se provocaban. Y quizás algo positivo de toda esta parte complicada de esta última etapa que nos está tocando como humanidad vivir es precisamente el que ahora hay más necesidad todavía de esto. Sí, yo creo que aquí varias cosas, ¿no? O sea, nosotros estamos en una sociedad que es una sociedad tremendamente alfa, ¿no? Está más en mega alfa que en alfa, es tremendamente alfa. Alfa tiene que ver con el hacer. Entonces las personas nos pasamos el día haciendo cosas. Entonces, si no tenemos una agenda llena, ¿no? Mm, Nos sentimos como desamparados, nos sentimos como que no valemos, que nos estamos perdiendo el exactamente. tiempo, ¿no? Estamos Sí, absolutamente focalizados en el hacer. Omega es el ser, es otro verbo distinto. Omega es su verbo es el ser, el sentir, el estar, es otro verbo mm, distinto. Entonces, solo puedes llegar a tu propósito, solo puedes llegar a conectar con tus valores, etcétera, etcétera, desde Omega. Desde Alfa no vas a llegar nunca, porque no llegas desde el hacer, llegas desde el ser, ¿no? Entonces, yo creo que claro. por eso es importante el equilibrio, Mm, porque no me puedo pasar el tiempo en el omega, en el ser, porque entonces no materializo nada y claro. esto No no pasamos a es la acción. exactamente, pero no me puedo pasar el día como nos estamos pasando las décadas en el hacer, porque Claro, entonces hay una parte de nuestro ser que lo hemos amputado directamente, ¿no? Entonces así es, necesitamos la parte de equilibrio. Yo creo que esto es así es. importante. A lo que decías tú, ¿no? De que hay, ¿no? Las personas con el ejemplo y así, ¿no? Según el principio de la programación neurolingüística, las personas aprendemos cuando modalizamos el comportamiento de una persona y estos son referentes. Entonces, cuando yo veo, caramba, esta persona tiene el modelo de éxito que yo quiero para mí, esta persona lo ha conseguido, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, necesitamos nuevos modelos de éxito. Primero, reformular qué significa éxito. ¿El acopio de bienes materiales, la aprobación pública, el reconocimiento externo o es otra cosa? Es otra Claro, cosa que tiene más que ver con algo que está más dentro de mí. Si yo cambio el concepto de éxito, necesito modelos de éxito distintos para llegar allí, porque actúo a través de los modelos, ¿no? Por eso es importante claro. que las personas nos hablemos, nos comuniquemos, nos contemos historias de triunfos, historias de no triunfos, ¿no? Y que nos conectemos de esta parte más auténtica. Yo siempre Mm, digo, Karina, que es una cosa que a mí me gusta mucho, cómo aprendíamos antes, ¿no? Especialmente las mujeres. ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos alrededor del fuego y conversábamos. conversar. Simplemente. Y ahí Sí, evolucionábamos como seres humanos. así es. Entonces, ahora yo me imagino que en medio de tú y yo hay un fueguito y que estamos conversando, ¿no? Y Mm, esto me ayuda a mí también a evolucionar, ¿no? Entonces, creo que va sin por duda. aquí. El otro día se lo decía en un congreso, había mucha gente en este congreso, decía, esto es la forma moderna de cuando ancestralmente nos sentábamos alrededor del fuego. Pues claro que sí, pues Y claro que sí, ¿no? compartíamos. Y hoy tenemos la oportunidad de que eso se quede reflejado además en un libro. O sea, hemos tenido esa evolución positiva de poder compartirlo y que encima se quede ahí impregnado en un libro. Merced, por ejemplo, hay alguna cuestión que, porque al final, fíjate que siempre el reto está, o nosotras buscamos el reto a veces en convencer a la persona que menos credibilidad le puede dar a lo que estemos nosotros comentando. Y de repente a mí me pasa, o me ha pasado, ¿no? De querer a lo mejor no convencer, pero sí como utilizar parte de mi energía en que entienda que eso es algo bueno, positivo, hasta que te das cuenta y aprendes de que esa no es la forma de utilizar la energía, sino todo lo contrario, ¿no? Pero Sí. cuando tienes una cierta edad es como si tuvieras un entusiasmo por compartir, he descubierto algo y ahora quiero que el mundo se entere, ¿no? Y esto es totalmente fuera de nuestras posibilidades, porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? Las personas se van a empezar a dar cuenta de las cosas cuando sientan la necesidad o de alguna forma se enfoquen ahí, porque nuestra capacidad de atención es muy limitadita. Por tanto, es como voy a compartir
esto, que es lo que resuena conmigo, y bueno, habrá personas que lo entiendan así y lo acaben integrando, o simplemente les resulte interesante o curioso, o lo quieran indagar un poco más o descubrir mejor, ¿no? Pero al final tenemos que estar en congruencia con lo que tú decías, en esa coherencia con nosotros. O sea, más que buscar en otra persona lo que podamos nosotros darle o traerle, simplemente esto es lo que para mí tiene sentido. O sea, es mi propósito, como tú comentabas, ¿no? Después de una trayectoria profesional, de repente esto es lo que me doy cuenta de que es realmente lo que quiero, ¿no? Ese momento es sublime, o sea, me imagino que porque comparto esa sensación, ¿no? De repente entender cosas que para ti tienen todo el sentido del mundo y tú dices, no, desde la máxima humildad simplemente lo que quiero es transmitir lo que ha supuesto para mí esto, y a cada persona que se quede con lo que Es quiera, ¿verdad? es súper interesante esta reflexión que haces, Karina, y me vienen como dos o tres cosas a la cabeza. Por un lado o sea, no vamos a gustar a todas las personas, ni vamos a conectar con todas las personas. Además, esto está como un poco calculado, hay en torno a un 17% de personas que les va a molestar, como a ese caballero, mucho lo que vamos a decir. Está bien. Exacto. O sea, estas son las reglas del juego. Esto por un lado. Por otro lado, claro, hay un concepto que se llama la resonancia mórfica, ¿no? Que es, hay muchas personas, y esto lo vas descubriendo con la edad, hay muchas personas que piensan como yo, ¿no? Exacto. O sea, cuando yo publiqué mi primer libro, mi primer libro se llamaba Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete. Entonces yo trabajaba en una entidad financiera, tenía un alto cargo de responsabilidad, publicaba artículos sobre finanzas internacionales, la internacionalización en paraísos fiscales, cosas que no tenían nada que ver esto. Claro, cuando yo publiqué este libro, hay personas que entraron en incongruencia y dicen, ¿pero qué le ha pasado a Mercé? Mercé ya no es de Claro. las nuestras, ¿no? Porque está, Qué está interesante, diciendo cosas que así. qué En interesante. cambio, al mismo tiempo, empezaron a acercarse a mí muchas personas que, igual que yo, habíamos mantenido un low profile, ¿no? Un perfil Mm, bajo en este tema, pero que pensaban exactamente lo mismo que igual. yo. Se me acercó un presidente de una compañía del IBEX y le dijo, Merced, has escrito el libro que yo siempre hubiera querido escribir y que nunca Wow, escribiré. Te wow. felicito por tu valentía, me dijo este hombre. Esto sería otro aspecto. Otra cosa es cuando nosotros tenemos un mensaje, entonces eso me lo enseñó un altísimo experto en branding que se llama Giuseppe Cavallo, que sabe mucho de branding. Me dice, mira, Mercé, cuando hayan personas que atacan mucho tu discurso, es que tu discurso es muy potente y muy certero. Se llaman antagonistas. Qué ¿No? bueno. Entonces, esto a mí me dio mucha tranquilidad. O sea, cuanto más me dicen esto que estás diciendo, digo, caramba, debe ser muy potente porque te estás tomando la molestia de replicarme, ¿no? Está Por lo claro. tanto, bueno, es esa costumbre de ver las cosas en positivo, pero Qué creo que bueno. tiene una cierta razón, sí. Sí, Totalmente. sí. Y además es casi como casi un refuerzo. O sea, consiguen justo lo contrario. Es un revulsivo para seguir. O sea, Exactamente, exactamente. entonces he encontrado mi línea. O sea, voy por Exactamente. buen camino, ¿no? Sí, debe tener sentido que este hombre me diga que esto que estoy haciendo es una absoluta tontería. Debe tener mucho Claro, sentido claro, que se claro, claro. moleste porque estoy en esta Fíjate línea de trabajo. que la palabra, desde luego, es valentía, porque nuestra, digamos, como seres humanos lo que buscamos es pertenencia a Sí, grupos, porque sí, consideramos que nuestra supervivencia va a depender de ello. Y si de repente yo pertenezco a un grupo y hay personas que piensan que me ha pasado algo porque soy incongruente a lo que tenían en mente sobre mí, estoy ejerciendo esa valentía, pero a unos niveles de vértigo, porque sí, sí. realmente estoy atreviéndome a hacer las cosas desde el punto de vista desde el que yo creo y quiero mostrar, ¿no? Es una sensación como entre vértigo y libertad, ¿no? Esa sensación de Totalmente. mostrar, ¿verdad? Sí, sí. Esto es muy alfa.
Cuando tú tomas Mm, la valentía y el tomar la totalmente, decisión, voy a expresar aquello en lo que yo realmente creo, esto creo. es alfa. Pero para haber llegado a este punto tienes que haber conectado contigo, con esa parte Exacto, interna tuya, y esto es muy omega. Por eso siempre exactamente. estamos ahí en el baile este de equilibrio de lo alfa y de lo omega, ¿no? Sin Omega duda. me permite buscar qué es aquello que realmente tiene congruencia y sentido de vida para mí, y el alfa me permite expresarlo en el mundo. O sea, estamos ahí Mostrarlo. siempre, exactamente, Qué bueno, es un exactamente, baile. exactamente. Es un baile, sin lugar a duda con nosotros. Es un descubrimiento y es un viaje que dura toda la vida. Mira, nos acompaña Juan Carlos Cubeiro, que dice que excelente diálogo. A ver, Me que encanta cómo os escucháis me tengo y que poner construir las sobre el gafas, Juan discurso. Carlos. Gracias, Juan Carlos. Es un placer compartir Bueno, contigo esta conversación, porque además, le tengo un aprecio, un cariño y un respeto profesional a Juan Carlos porque siempre aprendo muchísimo de él. Grandísimo defensor de lo que significa esto del liderazgo en femenino, la diversidad, la inclusión, y la verdad es que creo que estamos creando y apostando por estos cambios de una forma, como decimos, ¿no? De una forma valiente y atreviendo a hablar desde la importancia que tiene y el valor de atrevernos a decir realmente lo que pensamos, desde la autenticidad, ¿no? Desde esa capacidad de ser nosotros que te hace, pues tener una sensación muy, muy agradable, ¿no? Terminar el día con una sensación muy agradable. yo creo que es importante también que en este tipo de conversaciones, al menos es sin duda mi punto de partida, es la no confrontación. O sea, yo huyo mucho de la confrontación entre hombres y mujeres. No creo que sea un tema de hombres y mujeres, es Claro, algo mucho más profundo. exacto, Tiene que ver con lo exacto. masculino y lo femenino, ¿no? Entonces yo creo que este paradigma en el que estamos, que es un patriarcado con un predominio del dominio, ¿no? De la dominación sobre las otras personas, la sumisión, la violencia, nos lleva a la dualidad y a la confrontación, cuando en realidad existe otro paradigma que también es posible, porque ya lo hemos experimentado muchos años atrás, que es un Claro. paradigma basado en la colaboración, el respeto y la equidad, ¿no? Y entonces ahí la confrontación entre hombres y mujeres no tiene sentido, tiene sentido la colaboración de hombres y mujeres desde el respeto a lo masculino y a lo femenino que todas y todos nosotros albergamos como patrimonio único, ¿no? Yo creo que Ujú. es un poquito desde ahí. Y además, ¿cuántas cosas cambiarían? Evidentemente no vamos a poder profundizar en eso, ¿no? Pero ¿cuántas cosas cambiarían a nivel social, político y en todos los sentidos si esto se llevase realmente más a la práctica? Nos daríamos cuenta de la importancia, el valor bueno, al final, como tú dices, ¿no? El empezar por las organizaciones es un buen punto de partida para empezar a cambiar, a hacer cambios sociales, ¿no? Que esas personas de cada organización que realicen esta, no solo la reflexión, sino que lleven a la práctica todo esto que estamos comentando, acaben influyendo y teniendo esa capacidad de influencia en el resto de la sociedad, ¿no? Y que empecemos a notar cambios que son una necesidad. O sea, estamos hablando de que ahora mismo necesitamos que haya esos cambios. Yo creo que es un acto de responsabilidad que todos y Mm, cada una de las personas ejerzamos nuestra influencia. Entonces, sin todos duda. y todas tenemos nuestra influencia, es la teoría del foco. Más arriba, más influencia, más abajo, menos influencia. Pero todas las personas tenemos un ámbito de influencia. Y tiene mucho que ver con tu ámbito de expertise. Mi ámbito de expertise es las organizaciones, de otra persona será el deporte, de otra es la política, de otra las artes, Exacto. donde sea. Es tan necesario el cambio que aquí la Mm, llamada es ejerce tu influencia donde tengas tu ámbito de responsabilidad, ¿no? O sea, que yo sin pienso duda. que esto es la gran llamada, ¿no? Mm, ¿no? Ser valientes y ejercer esa influencia que tenemos todas las personas, ¿no? A veces yo les digo, ¿no? Todos y todas somos referentes. Seguro que hay alguna persona que nos mira cómo nos estamos comportando y así, pero como que nos asusta un poco. Eso, uy, yo referente quieres decir, ¿no? Ahí yo tal, no sé qué. Entonces acepta este sí. papel y ejerce la influencia, ¿no? Yo creo que Mm, es la pequeña contribución que podemos hacer todos y cada una de nosotras, y cada pequeña contribución, esto lleva a un gran cambio, ¿no? O sí, sea que yo pienso sin que duda. por ahí está un Sin poquito duda. la línea seguramente.
Y además, Merced, por ejemplo, la tecnología nos da Bueno, precisamente bueno, una sí, ventana de influencia interesante, sí, ¿no? Porque de sí, sí. repente, bueno, pues compartes una conversación que podría ser, como tú bien decías, ¿no? Como si hubiese sido un diálogo antes entre tú y yo delante de un buen fuego, ¿no? Y hoy en día la compartes a nivel tecnológico y de repente, igual que en un libro se queda plasmado, en la tecnología se queda grabado, ¿no? Y siempre llega a alguien y a alguien le resulta curioso de qué están hablando, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Sobre qué se refieren cuando hablan de liderazgo inclusivo o de diversidad? Al final estamos ejerciendo cada uno esa responsabilidad, porque muchas veces hablamos de liderazgo como si fuese simplemente el ocupar una posición o un cargo, ¿no? De No, responsabilidad y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque al final esa capacidad de influir realmente en los demás con lo que haces y sobre todo desde esa consistencia. O sea, lo que hago tiene que ver con lo que expreso y eso está en congruencia con lo que estoy sintiendo y pensando, ¿no? Entonces, esa capacidad de mostrarme desde ahí tiene un impacto y una atracción hacia los demás, hacia las demás personas. para mí liderazgo es ser congruente. Cuando tú eres Mm, congruente, ah, esto es pura energía que lanzas a las exactamente. otras personas. Entonces, ah, cuando yo conozco, no, o sea, cualquier intercambio con una persona es un intercambio emocional. Esto pasa mucho en el mundo de las ventas, ¿no? Las ventas son intercambios emocionales. Entonces, Totalmente. cualquier intercambio es a través de una emoción. Y esto lo leemos mucho antes que las palabras, mucho antes que los gestos. O sea, primero llega la energía, conectamos y sacamos esa Exacto. primera impresión de la persona. Entonces, cuando tú eres congruente, esto se nota a la legua. Sin Cuando tienes duda. delante una persona congruente, lo notas a la legua. Y a esa persona la admiras ya de una forma especial. Esto es Exacto. liderazgo. Esto es liderazgo Exactamente. en pura esencia. Exactamente, totalmente de acuerdo. Es que es un imán. O sea, Mm, tienes una capacidad de crear un aura a tu eso. alrededor que provoca admiración por las personas lo ven, ¿no? Lo intuyen, porque realmente no hace falta prácticamente expresarlo, sino que ya se intuye, ¿no? Con muy poca... Es la presencia, ¿no? Es la Eso que hablas presencia, de es sí. la Dicen presencia. que somos el imán más poderoso del universo, ¿no? Que atraemos lo que vibramos. Pues Exacto, venga. exacto, exacto. Habrá que utilizar esa vibración y esa energía para compartir. Pues yo en esta conversación contigo vibro a una energía preciosa porque me resulta, o sea, me siento muy a gusto compartiendo estos temas. No sé si hay alguien de los que ahora mismo nos está acompañando que quisiera mostrar o compartir o comentar alguna cosa para que podamos también, bueno, pues trasladarla y que podamos reflexionar sobre ello. Porque yo sigo diciendo, Merced, que tenemos una responsabilidad, que si además se plasma en libros, como tú has hecho en este caso con alfas y omegas, y generas esa guía práctica para que las personas realmente encuentren un espacio donde hacer esa reflexión, ¿no? De qué significa esto, ¿no? Y le he escuchado decir a Juan Carlos muchas veces que la diversidad es que te inviten al baile, la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? Y eso es realmente lo que debemos y lo que deberíamos de procurar que ocurra, ¿no? No solamente hacer o integrar personas diversas, sino que esas personas realmente tengan voz, ¿no? Y estén integradas, realmente incluidas en nuestras organizaciones, ¿verdad? Yo creo que nos hemos quedado, en las organizaciones nos hemos quedado con la diversidad, pero Sí, todavía nos falta el apellido que es la diversidad inclusiva. incluir. Entonces entendemos la diversidad y entendemos que necesitamos más mujeres en puestos directivos dentro de la Sí, organización, entendemos que las generaciones ¿no? Tienen que compartir, colaborar, enriquecerse mutuamente, etcétera, etcétera. Hasta ahí el discurso cognitivo lo llevamos sí, todos sí, sí, niquelado, pero otra cosa distinta es cuando esto lo pasamos a la realidad, ¿no? Y está cuando claro. esto realmente pasamos de diversidad e inclusión, cuando, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de una orquesta, ¿no? Una orquesta con los instrumentos de viento, de percusión, esto es diversidad, todos los instrumentos. Pero inclusión es que cuando cada instrumento se escucha
y cuando entra la cuerda, cuando entra el viento, cuando entra la percusión, ¿no? Y acaban haciendo esas melodías que nos emocionan tantísimo. Esto es diversidad. Esto es lo que realmente enriquece, lo que realmente Sin duda. hace que las organizaciones crezcan y que las personas crezcamos, ¿no? Entonces todavía esto en muchas organizaciones es una asignatura pendiente. Hemos Ujú. aprobado la diversidad, justito, pero hemos aprobado, pero ahora nos queda esa otra parte que es realmente la que aporta valor. Ujú. Pues seguiremos trabajando para que sea una realidad. Y te quiero agradecer, Merced, porque ha sido un lujo compartir esta conversación contigo. Espero que esta y muchas otras más, porque la verdad es que es un auténtico placer hablar contigo de estos temas y más eso, como referencia que eres de este ámbito por la práctica, ¿no? que estáis poniendo en marcha desde diferentes puntos, ¿no? Em, me gustaría que terminases con, fíjate, nunca lo he hecho, pero me ha surgido así hablando contigo. Todavía no sé a quién voy a entrevistar, yo suelo hacer una entrevista al mes. Y me gustaría que le dejaras alguna pregunta a la persona que vaya a venir a la próxima entrevista, que te surja, para ver qué sale de ahí, de esa pregunta que te gustaría lanzar, sin saber quién es. Bueno, le podemos preguntar a esta persona, no sé si me va a dejar de hablar a la persona que sea, si es que nos conocemos, ah, pero a mí me gustaría que reflexionáramos por qué nos cuesta tanto aceptar la diferencia, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo, ¿no? Hablamos mucho de lo que hemos dicho, la diversidad, tenemos muy bien articulada la teoría, pero en cambio Ujú. la práctica nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta la diferencia realmente? ¿Esto de qué va? ¿De miedo? ¿Esto va de salir de la zona de confort? ¿Esto va de qué va, ¿no? ¿De vértigo? ¿De qué va? Porque creo que en el momento en que seamos capaces de apreciar realmente la diferencia genuina de cada una de las personas que habitamos este planeta, habremos hecho un salto cuántico. Entonces, bueno, a ver qué Sin pasa, duda. a ver qué Pues pasa. ahí queda esa pregunta. Yo me la he apuntado porque también la voy a reflexionar, sin lugar a duda. Pero ahí queda porque luego esta conversación evidentemente se va a quedar grabada y además se pasará al canal de YouTube también. Así que espero que lleguen muchas personas y que podamos hacernos esta pregunta, pero la lanzaré en la próxima entrevista, a ver qué fluye, a ver Ahí qué te, surge, la a ver seguiré, qué la surge. seguiré. Pues millones de gracias, Merced, por tu tiempo, por compartir, por hacer esta conversación en común. Ha sido un placer de verdad compartir contigo y bueno, pues seguiremos en contacto sin duda alguna, vaya. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad que me lo he pasado maravillosamente bien. Me encanta la tertulia, ¿no? Y el poder conversar, que creo que es un hábito que hemos perdido un poco las Mm, personas, ¿no? Y es bien bonito recuperarlo y en estas condiciones todavía más. O sea que pues sí. muchísimas gracias, Karina. Gracias a ti. Un abrazo enorme y que pronto Igualmente. volvamos a conectar. Un abrazo, Merced. Abrazo Cuídate a todos. muchísimo. Igualmente. Un Gracias. beso. Bueno, pues hemos tenido una conversación más que interesante con Merced Brey. Como siempre, esto se va a quedar grabado, con lo cual, bueno, pues todas las personas que no nos hayan podido acompañar podrán verla luego ya está cuando esté la grabación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, los que habéis estado ahí. Siempre un lujo. Siempre procuramos traer personas que nos aporten, que nos sumen, que nos añadan más valor. Y bueno, Mercedes sin duda es una de esas personas y ha sido un auténtico placer y un lujo compartir esta conversación con ella y con vosotros. Os mando un abrazo y cuidaos mucho.